Otra opción para lograr paralizar operaciones, como lo decía yo, es pensar en las estructuras de datos adecuadas. Entonces hay una estructura de datos muy, pero muy adecuada para paralizar, que son los árboles. Entonces vamos a mostrar en esta parte por qué paralizar con árboles es tan útil. ¿Sí? Entonces vamos a considerar árboles que las hojas almacenan segmentos de arreglos y los nodos, que no son hojas, almacenan dos subárboles. O sea, vamos a pensar en árboles de este estilo, que les voy a dibujar aquí. Vamos a pensar en un árbol. Entonces, digamos que el árbol empieza en un nodo que o es una hoja o es un nodo que tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho, ¿cierto? Y si son hojas, entonces, cuando sean hojas, es que no quiero hacer las hojas todavía. Voy a poner otro nivel más para hacer las hojas. Digamos que ahí. Entonces, cuando son hojas, ahí guarda un pedazo de vector. En esta hoja guarda otro pedazo de vector. Y en esta hoja almacena otro. Realmente almacena segmentos de vectores. ¿Sí? Y entonces eso lo hacemos con esta clase que se llama la clase árbol. Entonces la clase árbol no tiene un atributo que es el tamaño, ¿cierto? Y tiene dos subclases que son la clase hoja y la clase nodo. La clase hoja entonces tiene un arreglo, ese pedacito de arreglo, ¿sí? Y tiene, el tamaño es el tamaño del arreglo. Y la clase hoja entonces la clase nodo tiene dos hijos, el hijo izquierdo y el hijo derecho, que son árboles. Entonces, y el tamaño entonces de la hoja será el tamaño del hijo izquierdo más el tamaño del hijo derecho. Ese es el tamaño del nodo. ¿Listo? Entonces vamos a construir árboles de ese estilo. Este es el programita que hay aquí. Vamos a hacer maps sobre árboles de ese estilo. O sea, que aquí está más grande, yo creo. Map sobre árboles. Entonces aquí está la clase árbol, la clase hoja, la clase nodo, ¿sí? Y entonces vamos a hacer un map. Entonces, ¿qué sería hacer un map? Hacer un map sobre este árbol sería aplicar la función elevar al cuadrado a cada uno de estos vectores. O sea que cogería el árbol original, iría hasta sus hojas, le actualiza, le hace f de esto a cada uno de estos, y entonces devuelve un árbol cuyas hojas son los maps sobre esos arreglos de la función que me dieron el árbol. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ¿cómo se escribiría el map tree secuencial? El normal, sin paralelismo. Recibe un árbol de cosas de tipo A y devuelve un árbol de cosas de tipo B. Entonces, si el árbol es una hoja, estamos haciendo reconocimiento de patrones, si el árbol es una hoja, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar el map. Entonces me averiguo la longitud del arreglo que está asociado al árbol. ¿Sí? La hoja se llama A. Entonces me digo cuál es la longitud de su... Acuérdense que para crear un árbol con lift de A era un arreglo. Entonces me averiguo la longitud del arreglo. Creo un nuevo arreglo, porque tengo que devolverlo de la misma longitud del que tenía este. Y lleno el arreglo con B de I igual a F de I. Y una vez lo llene con eso, entonces devuelvo la hoja con el arreglo B. O sea que cogí el arreglo A y lo cambié por el arreglo B. Pero no cambié sobre A las cosas, sino que creé un nuevo arreglo B y creé un arreglo de salida y cambié lo que hice fue voy a poner con otro color. Entonces lo que hizo esto fue coger este arreglo y aplicarle F y crear el arreglo con F. Y coger este arreglo, cada que tenía una hoja, le aplicaba F
cada que tenía una hoja le aplicaba esto, ¿cierto? Y crea un nuevo árbol con estos tres arreglos aplicados como las hojas de ese árbol. Un árbol del mismo estilo, con la misma estructura, pero con las hojas diferentes. ¿Qué pasaba si se encontraba con un nodo que tenía un hijo izquierdo y un hijo derecho? Entonces, él iba y decía, aplíquele el map al árbol izquierdo con F, aplíquele el map al árbol derecho con F, y luego cree un nuevo nodo del árbol con el árbol izquierdo y el árbol derecho resultantes. Eso es lo que hace el map tree secuencial. Luego, ¿cómo sería el paralelo? ¿Dónde podríamos meterle paralelismo a esto? Entonces, casi siempre paralelismo es muy fácil meterlo cuando uno ve una parejita de estas. Porque uno dice, esto que se está haciendo secuencial, hagámoslo en paralelo. O sea, el paralelo es igualítico que el otro en el caso de las hojas, pero en el caso de los nodos, si dice, esto hágalo en paralelo. Recorre el hijo izquierdo y el hijo derecho en paralelo calculando el map. Y luego haga lo mismo. O sea, fíjense que volver paralelo a algo secuencial es muy fácil. Es mirar qué puedo hacer en paralelo y hacerlo. Y decirle paralelo. Y eso funciona muy bien. Eso es paralelismo de tareas, que es en lo que estamos trabajando hoy. Entonces aquí tenemos también aquí tengo ¿cómo se llama? Un programita que coge un arreglo y me lo convierte en árbol para poder probar, ese. ¿Cómo hago para poder probar este algoritmo con árboles? Entonces necesito tener árboles. Entonces, ¿cómo hago para crear los árboles? No tengo una manera aleatoria de crear árboles. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a crear vectores aleatorios y luego los divido en el árbol. Entonces, para dividirlos, nos vamos a inventar un umbral. Ese 10.000 significa que mi árbol, que estos noditos, que estos nodos, estos arreglos son de tamaño 10.000 o menos. Cuando son de tamaño mayor a 10.000, entonces los parto. Entonces me va a quedar un árbol con las hojas de arreglos de tamaño 10.000 o menos. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer en Array to Tree. Para convertir un arreglo en árbol, entonces lo que vamos a hacer es recibir el arreglo de entrada y vuelvo un árbol de salida. Entonces, si el arreglo de entrada mide menos que el umbral, entonces el árbol de salida es una hoja con el arreglo de entrada, porque ya no hay nada que hacer, ya tiene el tamaño que es. Pero si el arreglo de entrada es más grande que el umbral aquí era 10.000, podemos cambiarlo cuando queramos, entonces crea dos nuevos arreglos. Un arreglo que mide la mitad y otro arreglo que mide la longitud de n menos la mitad. En principio, la otra mitad. Lo que pasa es que si el arreglo mide 13, una mitad medirá 6 y la otra 7. Entonces, si yo digo que mid me da 6 y la otra la hago de 6, me falta un puestico para el resto. Entonces, la otra la hago de 7, de 13 menos 6, para asegurarme que lleno los dos arreglos. Digamos, es un arreglo con una mitad y un arreglo del tamaño de la otra mitad que me queda. Y entonces lo que hace esto es copiar, copiar en la primera mitad de B1, copiar en B1 la primera mitad del arreglo original ent, y esto lo que hace es copiar en B2 la segunda mitad, en B2 la segunda mitad del arreglo ent, y crea un nodo con el arreglo B1 y con el arreglo B2, porque con el array to tree del arreglo B1, con el árbol asociado al arreglo B1 y con el árbol asociado al arreglo B2. Si el arreglo B1 es muy grande, vuelve y crea un nodo, hasta que los arreglos son de tamaño 10.000, y en ese caso ya crea hojas. Y entonces así sí vamos a poder probar todo esto que hicimos. Entonces vamos a empezar por definir las clases árbol, hoja y nodo. Listo. Luego vamos a definir el map secuencial de un árbol.
Luego vamos a definir el map paralelo de un árbol. Y ahora vamos a crear, entonces vamos a crear árboles. Entonces el umbral que dijimos era 10.000. Vamos a crear aleatoriamente un arreglo de tamaño 1, 2, 3, 10 millones, dice ahí. Bueno, realmente voy a ir despacio. Vamos a crear primero un arreglo de tamaño. No, voy a crear un arreglo más chiquito. Un arreglo de tamaño 100.000. Listo. Y vamos a definir la función que vamos a aplicarle a los elementos, que es la función que eleva x a la p, donde p era 1.5. Podemos poner lo que queramos ahí en p, pero fue 1.5. Dice que no encuentra PowerPoint, entonces es porque no he hecho importa esa que utilizan ahí. Ahora sí debería funcionar. Listo. ¿Qué más hacemos? Entonces voy a coger el arreglo que me salió ahorita. Recuerden que tengo un arreglo B generado al azar. Entonces voy a coger del tamaño 100.000. Voy a coger ese arreglo y lo voy a volver árbol. Perdóneme que me faltó este. La función de array to tree que vimos ahorita, que coge un arreglo y lo vuelve árbol. Y ahora sí genero el árbol. Y ahí quedó el árbol codificado ahí. Y entonces ya puedo hacer la versión, el map tree paralelo de ese árbol, que era un árbol de 100.000 elementos. Voy a hacerlo 2 veces. Uy. Bueno, y voy a hacerlo con el secuencial. Miren, no me baja de 4 algo, 3, 8, 4, 4, 3, 5, 0, 4. Si bien lo demorado que es el secuencial, 391. Si le digo cuánto es el secuencial, cuánto es el paralelo y cuánto da la aceleración, que es secuencial sobre paralelo. Tenemos que hacer ahorita. Eso, vale. Punto value. Punto value. Fin, me da que la aceleración fue de 4.38. O sea, buena aceleración. O sea que en lugar de coger un arreglo y hacerle map al arreglo directamente, cojo el arreglo, lo convierto en árbol y luego hago el map sobre el árbol. Y ya ahí tengo separados todos mis pedacitos de arreglo, ninguno se pega con el otro, ni nada de esas cosas, y hago el map. Y después puedo hacer una función que haga un árbol y lo convierta en arreglo, si quieren. Y ya, termina eso haciendo el map también. Otra manera de hacer map está con árboles inmutables. Ya hicimos la evaluación comparativa. Entonces, ¿qué fue mejor, usar arreglos o usar árboles? Entonces, pues depende de lo que uno vaya a hacer. Los arreglos tenemos acceso muy rápido a los elementos. Es útil cuando tiene memoria compartida. Tiene buena localidad. La localidad de la memoria
que los pedazos que trabajan cada tarea estén como cerca. Es imperativo, o sea que hay que asegurarse de que no se escriben en la misma posición de memoria desde dos hilos distintos, eso es desventaja, digo yo, y concatenar dos arreglos es más costoso. Árboles, es funcional puro, produce nuevos árboles, se guardan los antiguos, no toca preocuparse por escribir en la misma posición de memoria porque no va a pasar. Es eficiente combinar dos árboles, combinar dos árboles es hacer un nuevo nodo con dos árboles, eso es muy rápido, no es como concatenar dos arreglos. Tiene un sobrecosto alto de memoria porque necesito guardar muchas cosas. Y mala localidad de memoria quiere decir que unos arreglos y otros y esos no quedan tan cerquita guardados en la memoria. ¿Qué usa uno? Pues depende de lo que necesite hacer, hace pruebas y cosas y mira a ver qué usa. Eso es todo lo que tengo para decirles sobre el map de la operación map, cómo paralelizar la operación map con paralelismo de tareas. No sé si hay preguntas antes de tener la grabación.